Bueno, el vídeo que vamos a grabar hoy, como habíamos hablado ya en clase, es sobre repujar o labrar la piel. Entonces, tenéis que tener en cuenta que para hacer este tipo de trabajo ya sabéis que tiene que ser baquetilla. La baquetilla, pues lo ideal sería 1 o 1,5, mucho más gorda no, porque luego nos va a costar un poco más. Esta es de 1,5. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es determinar dónde vosotros queréis trabajar con esa piel. Pues puede ser, por ejemplo, la tapa de un bolso, puede ser el frontal de un bolso, o puede ser, como en este caso yo voy a preparar, que va a ser sin más cortar un rosetón que yo luego puedo acoplar donde quiera. Entonces os voy a enseñar con eso para así poder evitar en un principio que podáis estropear, por ejemplo, si lo hacéis en un bolso. Vale más primero que probemos en eso. Segundo paso, tendríais que determinar qué tipo de dibujo queréis hacer. Ya os comenté que lo ideal para empezar a trabajar eran dibujos que tuvieran líneas amplias, es decir, no meternos, por ejemplo, con una cara de un gnomo que tiene todo arrugas, eso sería muy difícil y muy complicado. Yo escogí para vosotros este. Como veis, este dibujo tiene los espacios amplios, que es de lo que se trataba, y no tiene muchas rayas juntas, o sea, si evitamos unir unas con otras. Entonces, nos ponemos a ello. Lo primero que hacemos es mirar en la piel y marcar. Pues en este caso, yo ya conté con el espacio suficiente para si luego esto lo queréis poner en un bolso o algo, que me quede un margen para hacer los agujeros. Entonces, calculáis en función del dibujo y lo centráis. Bueno, miro que la piel no tenga nada y vengo por aquí, lo primero, a marcarla. Vale. Recortamos. Podréis hacerlo, no tiene por qué ser circular, en función del dibujo que escojáis. Aquí podéis hacer un cuadrado, un rectángulo, un rombo, lo que vosotros veáis pertinente. Y el dibujo, pues podéis escogerlo de donde queráis, cualquier dibujo que miréis en internet. Luego con la fotocopiadora podéis aumentar o disminuir en función de lo que a vosotros os guste. Bueno, pues ya tenemos esto cortado. Y el siguiente paso es centrarlo aquí. Entonces, bueno, lo centramos y yo voy a marcar lo que es el medio para poderlo marcar bien. Si vosotros tenéis pulso bastante, no hace falta, lo podéis ir haciendo así, pero si no es mucho más sencillo que peguéis a la hora de calcarlo, que lo peguéis pues con unos trocitos de celo, para que no se os mueva. Entonces lo pegamos así. Así. Porque ahora tenemos que pasarlo a la piel. Yo para pasarlo a la piel escogí este buril que os fijáis que es mínimo, tiene 2 cabecitas que son como 2 agujas. Entonces con esto yo empiezo y lo paso. Aquí podéis calcar todo lo que queráis porque esto nos tiene que quedar pasado a la piel. De hecho hacemos así y miramos y ya veis en el huequito que nos queda marcada la piel, con lo cual proseguimos.
con mucha paciencia y siempre por la línea, ¿eh? Porque claro, si nos equivocamos aquí, daros cuenta que esto ya queda marcado en la piel. Esto hay que ser muy preciso, ¿vale? Vamos a por el segundo ramaje. Con un par de veces que pasemos. Así. El inconveniente de haber pegado esto a la mesa es que no podemos mover el círculo, y entonces hay que hacer un poco más de filigrana para llegar a todas las esquinas. Bueno, una vez que igual lo apreciáis poco porque está finito, pero una vez que está el dibujo calcado, el siguiente paso es mojar la piel. ¿Cómo mojamos la piel? Bueno, pues en este caso, como es una pieza suelta, yo sin más y para no complicarme, que sea más sencillo, directamente al agua. Si vosotros esto fuera la tapa de un bolso, por ejemplo, pues en lugar de mojarla así, iríais con una esponjita por detrás, dándole suavemente, pero en este caso nosotros lo podemos hacer así perfectamente. Y después esta es la pieza que yo os dije que es como una colchoneta de gimnasia, que es algo mullidín y se trabaja muy bien, con lo cual lo ponemos ahí y entonces volvemos, ahora que está mojado la piel y se ve perfectamente, volvemos lo primero a trabajar todos los contornos, porque al tener esto hecho ya nos va a quedar más marcado. Aquí a veces hay que levantar un poquitín la vista porque como están los trazos tan finos, por eso lo primero, antes de que se nos vaya, es marcarlo, ¿eh? Es marcarlo antes de que se nos vaya el dibujo. El trazo bastante firme, todo lo firme que podáis, aunque esto luego se va corrigiendo, ¿eh? No hay problema. Así. Os dais cuenta de que la piel va tomando distintos colores, donde más se nos mojó va tomando el aspecto más oscuro, por eso siempre es mejor mojarlo todo, porque si nosotros lo hacemos en la tapa de un bolso, pues hay que ir mojando por atrás y nos va pasando la humedad para adelante, corriendo el riesgo de que la piel coja una mancha. Entonces, como vais a hacer un rosetón, hacéis como yo, lo mojáis directamente entero. Que es que se va por completo la vista.
nos queda la rayita de dentro, así, así, así y así. Vale, bueno, ya veis con el dibujo está marcado. Entonces, estos son los tipos de buriles que podéis tener. Este es el finning, que es con el que yo marco, que os comenté que podréis hacerlo pues con la punta de un bolígrafo Bic destintado, podréis hacerlo perfectamente. Y luego este es con el que yo suelo trabajar siempre para pasar ahora el resto de los cantos. Este tiene la medida ideal. Luego los hay más grandes como estos, que son pues para... Luego lo veréis, para dar a la parte de atrás el volumen. Y luego tenemos los aplanadores, que son estos, que son para aplanar la piel. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto sigue, pero de todas formas, cuanto más mojado, mejor se trabaja. Entonces, bueno, vosotros con una esponjita o con la mano directamente, cuanto más mojado, mejor lo vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a trabajar, por ejemplo, una hoja, pues mojamos esa hoja. De lo que se trata cuando hacemos este tipo de trabajos es de levantar unas zonas más que otras. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a levantar las hojas y voy a levantar el rombo este de dentro. Lo otro voy a dejarlo sin más en las líneas. Entonces, bueno, nos vamos a poner con esta rama lo primero. Y entonces es pasar una y otra vez sobre lo mismo. No hace falta que lo hagáis muy a lo bruto porque entonces podríamos estropear la piel. Simplemente es con la bolita esta pasar. Y esto es una combinación. ¿Os dais cuenta ahora por el revés que ya se nota el volumen? Pues entonces ahora ponemos así sobre la mano y bien sea con una bolita de estas o yo como tengo esta más grande, ahora es al revés. Hacemos de abajo para arriba sobre lo que hemos trabajado para que nos suba el volumen. ¿Veis cómo sube? Esto es una combinación de arriba a abajo, con lo cual yo ahora vuelvo a bajar para abajo. Y esto es levantarlo a gusto de lo que queráis cada uno. A gusto de lo que queráis cada uno. Hay gente que le gusta simplemente marcado y hay gente que le gusta mucho más levantado. Volvemos otra vez. Y simplemente es mucha paciencia. Dejamos descansar un poquitín esta hoja y vamos a marcar este contorno, que yo os digo que este contorno se va a quedar simplemente con las marcas, porque yo lo que quiero levantar es el rombo de dentro. Siempre hay que intentar pasar por el mismo sitio. Ya os digo que no podemos hacer dos marcas porque entonces nos van a quedar. Y ahora veis que se nota, si lo veis así, veis que se nota ya la marca. Bueno, pues ahora cogemos y directamente levantando un poquito, bien sobre la mano, bien así. Aquí, como tenemos un espacio grande, se nos va a notar mucho más. ¿Veis todo lo que levanto hacia arriba? Claro, si pudierais tocar, iríais percibiendo cómo se sube el volumen. Y ahora otra vez, por la línea, bajamos. La combinación de subir y bajar.
Bueno, os vais a cansar un poquitín, ¿eh? Pero es que no hay otra. Esto es simplemente la paciencia que tengáis de ir trabajando. Bueno, aquí seguimos, ya veis que esto es cuestión de mucha paciencia, llevo aquí un buen rato y lo único que veréis abultado será esto y esta primera hojita. Entonces, lo dicho, vamos mojando porque cuanto más mojemos, mejor nos va a quedar, ¿vale? No os preocupe, la manchita esa que sale para afuera, que ya os digo que eso después se unifica y se pone a secar. Y entonces ahora seguimos, por ejemplo, con esta hoja. Me llamaréis pesada, pero fundamental que siempre paséis por la misma línea. Si nosotros aquí nos equivocamos, ese rayón ya nos queda. Entonces, con mucha paciencia, esto lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Os puede llevar, por ejemplo, trabajar algo así, y no es de lo más complicado, os puede llevar 2 horas guapamente. Entonces, armaros de paciencia, porque cuanto más calma tengáis, mejor os va a quedar. Acordaros siempre, esto es como el cosido arriba abajo, pues lo mismo, combinación de arriba abajo. En el momento que vosotros veáis que tenéis ya esto, que os pasa para la parte de aquí ya el volumen, para arriba. Vamos dando y ya veis que se ve que levanta el volumen. Y entonces luego por la línea otra vez a su sitio. Escoger el dibujo con mucho tiento, que sea algo, no os queráis meter en mucha complicación en el principio ya. Porque para que os hagáis una idea, si yo hago, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer, vamos a coger este cachito para que lo veáis. Imaginaros que yo quiero hacer algo así, pues que sean los tramos muy seguidos. Imaginaros esto para que os hagáis un ejemplo. Que hagamos un dibujo, pues que vayan así los tramos mega juntos. Si vosotros escogéis algo así, nos tenemos que limitar a marcar, porque en el momento que yo aquí le meta el buril para trabajar, lo que pasa, mirad, que se nos juntan una parte con otra. Entonces ya no distinguimos dibujo. Cuando nosotros queremos hacer un dibujo de este tipo, hay que limitarse a marcarlo con el buril marcador, con este, y dejarlo sin más, que se vean las rayas. Pues por ejemplo eso, queréis hacer una carita de alguien, bueno, pues nos limitamos a hacer esto. Pero aquí ya tiene que ser marcar sin más. Porque aquí en el momento que hagamos otra cosa, se nos va a desdibujar, ¿vale? Entonces, acordaros de lo primero, este tipo de dibujo. Y bueno, no voy a ser más pesada porque no tiene sentido seguir trabajando. En el próximo vídeo vais a ver cómo termina. Una vez que vosotros lo tengáis terminado, hay que dejarlo secar muy bien. Tiene que estar completamente seco, ponerlo al sol o con un secador, porque después, para que este dibujo no se nos estropee, todas estas partes que nosotros nos van a quedar así, hay que echarle cola blanca, otro tipo de cola, echárselo para que endurezca. Y entonces este dibujo ya no se nos va a mover en la vida. Si nosotros esto lo dejamos en blando, esto se nos puede con el peso tal estropear. Entonces eso, una vez que lo tengáis terminado con el volumen que vosotros queráis, que eso es opcional y es cuanto más se trabaja más bonito queda. Pero bueno, yo creo que un volumen como este que os di yo al rombo, que vosotros paséis el dedo y veáis que es una pequeña montañita, ya podéis darlo por finiquitado. Eso no quiere decir que esté hecho el trabajo. Después, todos los bordes, pues hay que hacerlos con un troquel, sombrearlos para que quede más bonito, ¿eh? Pero bueno, eso ya en el próximo vídeo lo vemos y ya se ve cómo queda el dibujo terminado. Espero que os haya gustado y que tengáis buena semana.